Primero que nada, muy buenas tardes a todos y bienvenidos una vez más al evento de índices. Tengamos en cuenta que este es el tercer evento que realizamos de índices en lo que va del año 2021. Mi nombre es Cecilia Leguizamón y voy a estar moderando en esta tarde. Recordemos que el Club de la Libertad viene realizando estos ciclos donde lo que se trata de hacer es analizar e interpretar distintos tipos de índices para comprender mejor la situación de nuestro país y la realidad en la que vivimos. Entonces, el día de hoy, el tema que nos convoca es el índice de derechos de propiedad. Si me permiten, primero voy a leer unas palabras para hacer una breve introducción. La propiedad privada es uno de los 3 derechos naturales que siempre salen a colación cuando se habla sobre el liberalismo, en cualquiera de sus vertientes y variedades. Sin propiedad privada es imposible hablar de desarrollo humano, puesto que si lo mismo no está reconocida, es imposible que una persona aspire a concretar lo dicho por Jefferson, el derecho a perseguir la felicidad. Una persona jamás podría aspirar a ser feliz en el mundo moderno sin poder adquirir los bienes materiales necesarios para desarrollar las actividades que le generan placer. No tiene nada que ver con la acumulación desmedida con las que las caricaturas del régimen soviético describían el capitalismo, sino lisa y llanamente es la capacidad de tener un libro, de, por ejemplo, tener un aire acondicionado para estudiar con comodidad, o de incluso poder estudiar lo que uno anhela. Esta es la importancia del derecho de propiedad, es lo que habilitan las consecuencias de por lo menos perseguir la felicidad. No es garantía de lograr conseguirla, sino la mera posibilidad. Ese mero hecho es suficiente como para analizar en qué situación nos hallamos. Ahora procederemos a ver un video. A destacar aquí es por qué tenemos este índice y la relevancia del que tienen los derechos de propiedad, pues ellos son esenciales para la libertad de todo ser humano y digamos su respeto y consolidación es un objetivo en sí mismo como parte de lo que es la consagración de los derechos humanos. Pero por si ello fuera poco, los derechos de propiedad actúan como un habilitador, un catalizador del crecimiento económico y por tanto del desarrollo social de toda la sociedad. Y han demostrado a su vez servir de barrera de contención de las tentaciones autoritarias. Entonces es por eso que nosotros señalamos e insistimos que la defensa de los derechos de propiedad no se circunscribe a la defensa de los activos, de la propiedad de las cosas, sino que trasciende, se refiere a los valores de apropiación de la libertad individual para promover lo que llamamos la prosperidad y sobre todo ese círculo virtuoso que se requiere para la vida del ser humano en sociedad. Entonces, claro, definitivamente los derechos de propiedad son una pieza vital de la estructura institucional de las sociedades modernas. Eran unos minutos nomás porque un poco largo el video. Bien. Entonces, con esto ya terminamos con la introducción y pasamos a darle la palabra al disertante de hoy. Nos encontramos con el abogado Ezequiel Eiben. Así que, Ezequiel, un gusto tenerte presente y te doy la palabra. Muchas gracias, Cecilia. El agradecimiento, como siempre, también a Alberto y a todo el Club de la Libertad, que no es el primer evento que tenemos la oportunidad de compartir y espero que tampoco sea el último, porque la verdad que me encanta y siempre lo digo, cómo trabajan. Así que bueno, un gusto estar esta tarde, tarde-noche ya casi con ustedes. Bueno, el tema que nos convoca, ya lo anticipó Cecilia, son los derechos de propiedad y más concretamente el índice de derechos de propiedad.
Aún así, aunque pueda parecer el título de la charla algo estadístico, económico, meramente jurídico, quiero arrancar con un fragmento literario, si ustedes me permiten, que dice así. Ella se sentó en el asiento del maquinista, mirando de vez en cuando a Logan, que se había reclinado un poco, relajándose, con una mano ligeramente posada sobre la palanca, pero con los ojos fijos en el camino. Tenía la soltura de un experto, un aire tan confiado que parecía indiferente, pero esa calma emanaba de su tremenda concentración en una tarea implacable. Ray McKim ocupaba el asiento de atrás y Riordan se hallaba en medio de la cabina, de pie, con las manos en los bolsillos y los pies separados para conservar mejor el equilibrio. No le preocupaba lo que sucediera a los costados del tren, sino tan solo la vía. La propiedad, pensó Dagny, mirándolo. Había quienes no sabían nada de su naturaleza y dudaban de su realidad. No se trataba de papeles, sellos, documentos o permisos. El concepto de propiedad se reflejaba de un modo total en los ojos de Riordan. Este párrafo pertenece a La rebelión de Atlas, obra maestra de Ayn Rand, y refleja la admiración que la protagonista Dagny Taggart siente por los hombres competentes y el significado que le atribuye a la propiedad privada, la creación propia, la materialización mediante combinaciones físicas de objetos de los diseños ideados por la mente racional y activa. En este caso particular, el triunfo se ve reflejado en el funcionamiento del metal Riordan, un descubrimiento de uno de los personajes principales de la novela, Hank Riordan, quien demuestra lo que alguien puede conseguir con pasión, con perseverancia, con trabajo, con esfuerzo y con la aplicación de esta mente racional a la solución de problemas y desafíos que nos plantea la existencia permanentemente. Ahora bien, fuera de lo que es la literatura de ficción, donde por cierto vamos a encontrar que no abundan loas hacia la propiedad privada, esta ha sido foco de álgidos duelos intelectuales, como se atestigua a lo largo de la historia. Por un lado, ha sido defendida y reivindicada por autores de talla histórica, entre ellos principalmente los liberales y capitalistas, y también, por otro lado, ha sido una fuente de repudio extremo por escritores que también han tenido una trascendencia histórica indudable. Entre ellos, bueno, la gama de autores colectivistas, principalmente los comunistas y los socialistas, que son los que más la han atacado. Entre los defensores de la propiedad privada se cuenta uno de los iniciadores del liberalismo clásico, que es John Locke, quien la consideraba consagrada por ley natural, y esta ley natural a su vez debía ser descubierta mediante el uso de la razón. Es decir, el uso de la razón nos iba a llevar a entender la ley natural, lo que nos iba a llevar a respetar la propiedad privada. Dice Locke, el estado natural tiene una ley natural por la que se gobierna y esa ley obliga a todos. La razón que coincide con esa ley enseña a cuantos seres humanos quieren consultarla que siendo iguales e independientes, nadie debe dañar a otro en su vida, salud, libertad o posesiones, porque siendo los hombres todos la obra de un hacedor omnipotente e infinitamente sabio, son propiedad de ese hacedor. El estudio de la realidad, entonces, del mundo natural en el que viven los seres humanos, arroja como resultado la inviolabilidad de las posesiones personales. Karl Menger, a su vez, el primer eslabón de la Escuela Austríaca de Economía, brindó su posición desde la ciencia económica con un enfoque pragmático, atento a las necesidades humanas que todos tenemos. Dice Menger, así pues la economía humana y la propiedad tienen un mismo y común origen económico, ya que ambos se fundamentan en definitiva en el hecho de que la cantidad disponible de algunos bienes es inferior a la necesidad humana. Por consiguiente, la propiedad, al igual que la economía humana, no es una invención caprichosa, sino más bien la única solución práctica posible del problema con que nos enfrenta la naturaleza misma de las cosas. Es decir, la antes mencionada defectuosa relación entre necesidad y masa de bienes disponibles en el ámbito de los bienes económicos. Entonces, para Menger, la escasez de bienes y las necesidades ilimitadas son factores conducentes a pensar que la propiedad privada es la forma adecuada de garantizar la eficiente utilización de los primeros para la satisfacción de estas segundas, es decir, las necesidades. También desde una posición austríaca en economía, en este caso con referencias a la ciencia política, Ludwig von Mises justifica la propiedad privada en la libertad
y la autonomía individual, las cuales deben ser preservadas en pos del desarrollo del individuo frente a la coerción estatal. Y en este sentido, dice Mises, la propiedad privada crea una esfera en la que el individuo está libre de injerencia del Estado, pone límites a la actuación de la voluntad autoritaria y permite que junto y contra los poderes políticos surjan otros poderes. La propiedad privada se convierte así en la base de toda iniciativa vital libre de injerencia del poder político, el terreno en el que germinan las semillas de la libertad y en el que hunden sus raíces la autonomía del individuo y, en último análisis, todo desarrollo de la vida espiritual y material. La propiedad en este caso sirve para dos cosas, como una valla contra las intrusiones del poder político, impidiendo que los individuos queden a merced de gobiernos confiscadores y controladores de lo que es la producción material e intelectual también, y a la vez como la base desde la cual el individuo puede expandir su riqueza y alcanzar sus valores morales e intereses intelectuales. Como vemos, algunos de estos conceptos van un poco de la mano con la visión de Jefferson que expuso Cecilia en nuestra introducción. Y ahora quiero que retomemos a Ayn Rand, porque ella es la que, desde su teoría objetivista, ofrece una defensa filosófico-ética integral de la propiedad privada como el derecho que hace posible a los demás derechos, el que permite la aplicación de los demás derechos y sin el cual los otros derechos no son más que meras declamaciones. Así establece Rand. El derecho a la vida es la fuente de todos los demás derechos y el derecho a la propiedad es la única forma de implementarlo. Sin el derecho a la propiedad no es posible ningún otro derecho. Dado que un hombre debe sustentar su vida por su propio esfuerzo, el que no tiene derecho al producto de su esfuerzo no posee los medios para mantener su vida. El hombre que produce mientras otros disponen del producto de su esfuerzo es un esclavo. Es decir, para Ayn Rand, el derecho de propiedad se encuentra directamente asociado a la supervivencia del hombre y da cuenta del reconocimiento de sus acciones para la transformación de la naturaleza, el esfuerzo para generar bienes y la conservación de los resultados obtenidos en relación a la productividad humana y a los intercambios que hacemos unos con otros. Ahora bien, pasamos a la parte de los detractores filosóficos de la propiedad privada, filosóficos, económicos y políticos. Bien, en la parte filosófica, el primero que voy a citar, que manifiesta un sentimiento contrario hacia el reconocimiento de la propiedad privada, a la civilización que se edifica a partir de este reconocimiento de la propiedad privada, es Jean-Jacques Rousseau, quien dice, el primer hombre a quien cercando un terreno se le ocurrió decir, esto es mío, y halló gentes bastante simples para creerle, fue el verdadero fundador de la sociedad civil. ¿Cuántos crímenes, guerras, asesinatos, cuántas miserias y horrores habría evitado el género humano aquel que hubiese gritado a sus semejantes, arrancando las estacas de la cerca o cubriendo el foso, guardaos de escuchar a este impostor, estáis perdidos si olvidáis que los frutos son de todos y la tierra de nadie. Entonces, Rousseau dice que la propiedad privada, palabras más, palabras menos, produce abominables consecuencias. Recordemos que él es un detractor de la sociedad civil y prefiere lo que es el estado de la naturaleza. Entonces, se asocia la propiedad con la sociedad civil, lógicamente él va a ser, por derivación lógica de sus razonamientos y premisas, un detractor de la propiedad privada. Entonces, para Rousseau, como decimos y afirmamos, la propiedad termina siendo abrumadoramente destructiva e impide el goce por igual de lo que el estado de naturaleza nos ofrece a todos, que aparentemente todo está disponible y al alcance de las manos de todos. Luego de Rousseau vienen los dos detractores de la propiedad privada quizás más famosos de la historia, Karl Marx y Friedrich Engels, que escriben el Manifiesto Comunista. Aquí arremeten política y económicamente contra la propiedad privada como la institución que promueve la violencia del hombre contra el hombre y que termina siendo un símbolo de dominio de lo que es una clase privilegiada sobre una clase oprimida.
y ponen en el manifiesto comunista: lo que caracteriza el comunismo no es la abolición de la propiedad en general, sino la abolición del régimen de propiedad de la burguesía. De esta moderna institución de la propiedad privada burguesa, expresión última y la más acabada de ese régimen de producción y apropiación de lo producido, que reposa sobre el antagonismo de dos clases, sobre la explotación de unos hombres por otros. Así entendida, sí pueden los comunistas resumir su teoría en esa fórmula: abolición de la propiedad privada. Entonces, para el comunismo, la solución es eliminar de raíz directamente la fuente de tantos males, que es la propiedad privada, porque esta somete a los proletarios y permite que los burgueses vivan a costa de su trabajo. Luego, a renglón seguido, los comunistas van a efectuar una distinción entre propiedad privada y propiedad personal, refiriéndose como propiedad privada a los medios de producción, lo que dicen que están en manos de la burguesía, y la propiedad personal como los bienes de consumo, que eso sí son posesiones que va teniendo cada uno. Pero bueno, en el desarrollo del manifiesto y todo se puede entender y se pueden conjugar los razonamientos diciendo que no hay simpatía realmente hacia la propiedad, en este caso llamándole propiedad privada. Entonces, tenemos por un lado gente que favorece la propiedad privada, por otro lado, gente que está en contra de la propiedad privada. Y a simple vista saltan estas diferencias teóricas irreconciliables y las consecuencias que unas y otras persiguen, que no son negociables, porque no es poca cosa lo que está en juego, sino que lo que está en juego para los que favorecen la propiedad privada o para los que están en contra de la propiedad privada es el estado de la civilización, lo que es el concepto y el valor de la justicia, lo que es el derecho a la vida humana como tal, lo que es el respeto por la naturaleza y los bienes de los cuales ésta nos provee a todos o por los cuales están disponibles al acceso de todos, según el autor con el que nos querramos quedar, perdón. En base a estos razonamientos, entonces, se han hecho predicciones y se han hecho comentarios anticipatorios que giran en torno a las implicancias de la propiedad y al sistema que los cobija. Rand expresó que el capitalismo, el sistema fundado, según su entendimiento, en los derechos individuales, incluyendo, por supuesto, el derecho de propiedad, es el sistema del futuro si ha de haber algún futuro. Por el contrario, parándose en la vereda de enfrente, Marx pronosticó la autodestrucción del capitalismo, una lucha de clases de los explotadores y los explotados que va a conducir a una dictadura del proletariado y finalmente esto va a desembocar en el establecimiento de una sociedad sin clases que no va a conocer y no va a sentir necesidad de la institución de la propiedad privada. Bueno, para analizar tan dispares pronósticos y anticipaciones o expresiones de deseos y para analizar este desempeño que se ha producido a lo largo de la historia y principalmente para ver en qué situación quedó parado el que pronosticó que sobrevivía el capitalismo o el que pronosticó que moría directamente la propiedad privada, en qué medida se han cumplido o incumplido estos vaticinios, si se abolió la propiedad privada o si está más fuerte que nunca. Hay que recurrir a una herramienta de análisis que nos permita tener datos concretos, datos que resulten satisfactorios por la forma en que son medidos y son obtenidos, y que en base a esto podamos evaluar los sistemas políticos, jurídicos y económicos en torno a lo que constituye el respeto o no de la propiedad privada. Y aquí es donde entra a jugar el Índice Internacional de Derechos de Propiedad, International Property Rights Index, en inglés, que está creado por la Property Rights Alliance, es decir, la Alianza para los Derechos de Propiedad. ¿Qué es lo que hace este índice? Concretamente, según su propia explicación, puntúa las instituciones que componen un fuerte régimen de derechos de propiedad, el entorno legal y político, los derechos de propiedad física y los derechos de propiedad intelectual. Y a partir de la edición del 2020, el índice va a incorporar nuevos elementos. Explica entonces la Property Rights Alliance que el índice examina la sólida relación entre los derechos de propiedad y otros indicadores económicos y sociales de bienestar, incluidos igualdad de género,
espíritu empresarial, investigación y desarrollo, desarrollo humano, activismo cívico y medidas de conexión a Internet. Entonces, sin lugar a dudas, resulta bastante interesante poder recurrir a lo que es este índice de propiedad y voy a compartirles la pantalla en este momento. Cecilia, controlame entonces que se esté viendo bien para que veamos un poco más en qué consiste este índice. En teoría ahí se tendría que estar compartiendo la pantalla, ¿verdad? Sí, ahí se ve. Perfecto. Bueno, yo acá tengo los dos archivos. Uno se puede meter a la página de internet de la Property Rights Alliance y ahí va a encontrar de todos los años tanto el índice, que es un poco más largo, como el resumen ejecutivo, que tiene algunos análisis y va a lo concreto, que nos sirve, por ejemplo, para una exposición de un tiempo relativamente limitado como la que estamos acá. Así que, bueno, en este caso vamos a concentrarnos principalmente en lo que dice el resumen ejecutivo. Y como ven, aquí pueden verse en una primera viñeta en qué consiste el índice y cuáles son los factores que va a tener en cuenta. Va a tener en cuenta, por un lado, el ambiente político y legal de los países subexámine. Esto incluye la independencia judicial, el rule of law. A veces nosotros lo traducimos como el Estado de Derecho, pero bueno, entendemos lo que quiere decir en el derecho anglosajón, ¿no? Como el imperio de la ley, no necesariamente en este caso una ley estatal. Por eso a veces las traducciones no son exactas. También incluye lo que es el control de la corrupción. Otro de los factores por los cuales se va a medir el índice, entonces, son los derechos de propiedad físico, que incluye la protección de estos derechos de propiedad físico, la posibilidad de registrar la propiedad, la facilidad de acceso, por ejemplo, a los préstamos también. Y después tenemos también la protección de los derechos de propiedad intelectual, tema que es objeto de discusión dentro de las doctrinas y corrientes liberales, algunos de los cuales están a favor de su reconocimiento, otros de los cuales están en contra. Bueno, acá también se mide la protección del derecho de propiedad intelectual, la protección de las patentes y lo que es el copyright, la escritura y la protección contra la piratería en base a eso. Si seguimos recorriendo el índice, acá vamos a tener algunos de los ejemplos sobre sus resultados. En este caso, en el año 2020, los países rankeados fueron un total de 129, lo cual incluye al 93.91% de la población mundial y al 97.72% del GDP mundial. Y esta selección de países no es una selección arbitraria o antojadiza, sino que se hace por la cantidad de datos que estén disponibles. Si hay una cantidad suficiente de datos como para poder analizar y rankear a los países, de acuerdo a las instituciones que favorecen la búsqueda, recopilación y tratamiento de estos datos que están asociadas a la Property Rights Alliance, se puede entonces tomar en consideración el país. Y como acá vemos, hay un resumen general entonces del pantallazo según el mundo. Tenemos acá que el ambiente político y legal, por ejemplo, es el componente más débil que presentan los países en general considerados, mientras que debajo de eso se sitúa también el coeficiente de la propiedad privada, los derechos de propiedad privada intelectual. Y los derechos de propiedad privada físicos son el componente más fuerte. Es decir, que es un derecho que ha tendido a ser por lo menos reconocido, después veremos qué tan facilitado, en esta mayoría de países, como una necesidad humana, como un derecho básico, lo cual se puede demostrar, según hemos visto de acuerdo a los anteriores autores, de manera pragmática, o de manera filosófica, o de manera moral, o a manera de límite político a la injerencia estatal.
Lo importante que destaca este ranking entonces es que Finlandia libera el índice de este año 2020. Luego, en lo que se refiere al IPR, al componente IPR, que es el Intellectual Property Rights, es decir, la propiedad intelectual, y después lo siguen Estados Unidos. Suiza se va a situar en el segundo puesto, después va a seguirlo Singapur, y Singapur a su vez va a estar muy fuerte en lo que son los derechos de propiedad física en cuanto a su reconocimiento. Nueva Zelanda lo tenemos en el cuarto lugar y va a liderar lo que es la transparencia institucional, es decir, el aspecto del ranking que se dedica a la claridad y pertinencia del sistema legal en cuanto a la protección de los derechos de propiedad. Y después, bueno, vamos a tener otra serie de países que aparecen que, de acuerdo a la tradicional clasificación política, son países que hoy en día constituyen países del primer mundo. Y vamos a encontrar, bueno, varios europeos, tenemos a Noruega, tenemos a Luxemburgo, Dinamarca, Suecia, Austria, después tenemos a Canadá, tenemos a Japón, Australia, etcétera, etcétera. Y a su vez ya nos vamos a dedicar a ver los que están rankeados sobre el final. Acá tenemos la distribución en el mapa, y me interesa que veamos esta figura. Como vemos, fíjense los primeros países: el primero Finlandia, segundo Suiza, tercero Singapur, cuarto Nueva Zelanda, 5 Japón, 6 Australia, 7 Holanda, 8 Noruega, 9 Luxemburgo, 10 Dinamarca, 11 Suecia, 12 Austria, 13 Estados Unidos, 14 Canadá, 15 Hong Kong, 16 Alemania, 17 Bélgica, 18 el Reino Unido, 19 Islandia y 20 Irlanda. Entonces, hasta ahí, como vemos, estos países que generalmente uno tiende a observarlos como los que mejor les va económicamente, o los países en los cuales uno aspira a vivir, si lo que pretende es vivir con libertad económica o de acuerdo a las reglas del mercado y poder llevar adelante una iniciativa, son países que también están liderando el ranking en cuanto a los derechos de propiedad. Entonces, yo no soy un estadístico profesional, no voy a hablar de causalidad, pero podemos hablar de una relación, de una correlación por lo menos entre la libertad económica y lo que es el derecho de propiedad. No es casualidad que estemos hablando de países con libertad económica que están en los primeros puestos de este ranking de propiedad privada. No es casualidad que veamos que son los países a los que mejor les va, países que están con cierta institucionalidad firme. Por supuesto, algunos más que otros. Cuesta pensar, excepto que nos refiramos a Suiza o algunos de esos pequeños países europeos, de un país que esté exento completamente de escándalos de corrupción o con una institucionalidad completamente aceitada, si lo vemos desde la perspectiva sudamericana, pero sí son países que por lo menos en ciertos aspectos son ejemplares para el resto del mundo. Si seguimos con la lista, bueno, vamos a encontrar también que hay países de distintos orígenes, algunos que los tenemos más presentes, otros no tanto. Fijémonos, Emiratos Árabes Unidos en el 21, Taiwán en el 22, Francia en el 23, Estonia en el 24, Israel en el 25, Qatar en el 26, después República Checa, y aparece, atento, Chile. Vamos a ver, después de estas reformas y después de este cambio de sistema y de constitución que están debatiendo los chilenos, cómo va a seguir su situación respecto de este ranking. Si nos vamos a pensar en lo que es Argentina, que es el país desde el cual estamos hablando y en el cual estamos viviendo, al menos, bueno, por supuesto los que estamos acá, lo vamos a encontrar del otro lado en el puesto 79, o sea, bastante alejado de los primeros puestos, bastante alejado de Chile. Y recordemos que de Chile, yo que soy sanjuanino y los tengo acá de vecinos, solo nos separa la cordillera de los Andes. No viven en otro planeta, en otra galaxia o en otro continente con culturas completamente dispares que se puede entender por qué un país va por un lado y por qué otro va hacia otro lado, ¿no? Somos vecinos de continente y sin embargo vemos que en lo que concierne a la propiedad privada se han aplicado criterios bastante disímiles. Y nos concentremos en estos últimos lugares
del ranking de propiedad privada. Como vemos, Nigeria está en el puesto 123, la República Democrática del Congo en el 124, Angola en el 125, Bangladesh en el 126, Venezuela en el 127, Yemen en el 128 y Haití en el 129. Como vemos, estos son los países menos hospitalarios para el derecho de propiedad privada, y fíjense que al menos 2 de ellos son con los cuales el gobierno nacional en este periodo o en su anterior periodo hizo negocios o mantuvo una alianza geopolítica. Recordemos que trajimos unos tractores y fuimos a venderles medias que decían Clarín miente a los nativos de Angola. Y recordemos que estamos nuevamente a nivel estratégico internacional asociados a la dictadura venezolana. Es decir, nos estamos juntando con los países menos hospitalarios para la propiedad privada. Hablando de países poco hospitalarios para la propiedad privada, nuestro otro socio internacional con quien pactamos ciertos intercambios económicos, al parecer, a cambio de enterrar los muertos por un atentado terrorista, Irán se encuentra en el puesto 113. Así que, como vemos, no son ciertas asociaciones estratégicas lo que mejor se ve. Acá, bueno, si seguimos recorriendo el índice o su resumen ejecutivo, vamos a encontrar ciertas distribuciones y valoraciones de acuerdo a geografías y regiones, a niveles de ingresos, a desarrollo regional y también por acuerdos de integración entre naciones. En cuanto a la región geográfica, como vemos, puntero está Oceanía, después viene América del Norte y después viene lo que es la Unión Europea. Al último se encuentra África, América Central y el Caribe y América del Sur, mientras que Asia y el resto de Europa, según el índice, han mostrado algunas mejoras. También tenemos el nivel de ingresos, que en este grupo entonces se muestra también la misma cantidad, los mismos puntajes que en el índice. El ingreso alto viene, por supuesto, en la parte de arriba, después viene un ingreso medio para arriba, un ingreso medio para abajo, y después lo último. De esto se dice que a nivel general, bueno, han habido no a nivel general, en algunos países se han producido una mejora, en otros se ha producido un retroceso, sobre todo en los países de menores salarios. Por lo tanto, estos países que veíamos más arriba también, que están complicando el ejercicio del espíritu empresarial, la libre iniciativa, el intercambio de valor por valor con las reglas de oferta y demanda en un mercado libre, países en los cuales los salarios valen poco y nada, como por ejemplo, tomemos un ejemplo, no porque lo mencione acá, pero sí porque lo vimos en la lista, los de Venezuela, en la medida en que sigan atacando de manera oficial con su sistema, con su estructura, la propiedad privada, van a ir empeorando los salarios en términos reales de las personas. Y bueno, ya vimos, mencionamos, los otros respecto de población y demás. Y bueno, me interesa detenerme brevemente en este indicador, que es el de igualdad de género, no porque sea un tema fundamental para el liberalismo, para el derecho de la propiedad privada, filosóficamente considerada, pero sí porque es un tema de cabecera para los detractores de la propiedad privada que asocian al capitalismo con el heteropatriarcado, con el macho explotador y con la imposibilidad de las mujeres en el sistema capitalista de desarrollarse, conseguir salarios dignos, que se las discrimina en el acceso al trabajo, que no se les paga igual remuneración por igual tarea, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces veamos, de acuerdo a los quintiles que se arrojan por los 129 países analizados, acá tenemos el tema de los derechos de la mujer, que va a incluir, bueno, el acceso de la mujer a la propiedad y a las tierras, derechos sociales de la mujer, y bueno,
la Women's Access to Land Ownership, es decir, que las mujeres sean dueñas de tierra. Como vemos, el top 20%, es decir, el primer 20%, está compuesto por Finlandia, Suiza, Nueva Zelanda, Australia, Holanda, Noruega, Singapur, Suecia, Luxemburgo, Dinamarca, Austria, Japón, Estados Unidos, Canadá, Hong Kong, Bélgica, Alemania e Islandia. Como se ve, digamos, son países que demuestran mucha más simpatía hacia el sistema de mercado y concretamente hacia la protección de la propiedad privada que otros países de los cuales, por ejemplo, el presidente se enorgullece de estar combatiendo al patriarcado y que dice que el capitalismo debe ser revisado, como es el presidente de la República Argentina, que lo vamos a ver ubicado en el cuarto quintil. Por delante de Argentina van a estar Ghana y Turquía, e inmediatamente detrás Rusia, según este listado. Entonces, bueno, si nos vamos a ver a Venezuela, por supuesto lo vamos a encontrar también en lo que es el 20% del fondo de la tabla, peleando el descenso como siempre, si es que no descendieron ya en términos futbolísticos. Después, bueno, por supuesto acá tenemos otras correlaciones con el fortalecimiento de la vida, movilidad humana, sociedad digital, productividad. Como vemos, la propiedad privada, digamos, puede enfocarse bajo estos distintos ángulos y ver en cierta medida cómo favorece el GDP, la competitividad global, la libertad económica, la libertad para los negocios, la libertad financiera, las barreras para el intercambio, el estado de los refugiados y de demás extranjeros, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, creo que con esto, que constituye por supuesto un brevísimo pantallazo de un informe que está cercano a las 100 páginas, tenemos material suficiente como para pasar a las conclusiones y por supuesto abrirnos al debate, las preguntas, los intercambios, las críticas, etcétera. Desde lo personal considero más que claro, por pericia en la teoría filosófica, así como por la frialdad y la crueldad de los números vistos de manera desapasionada, porque los números, si te tienen que meter un cachetazo, te meten un cachetazo sin reírse, sin ponerte cara mala, es decir, con total frialdad. Vemos que la propiedad privada está plenamente justificada. En primer lugar, desde el punto de vista moral, porque es el derecho que nos permite la conservación de los resultados de nuestro propio esfuerzo, porque es a través de nuestra acción individual como transformamos el entorno, lo adaptamos a las necesidades y porque, como dice Ayn Rand, nosotros somos quienes generamos la riqueza aplicando las energías creativas de nuestra mente a lo que está en la naturaleza. Por algo la naturaleza está llena de elementos, pero eso se transforma en un recurso concreto o en un objeto concreto que lo utilizan los humanos cuando hay una inteligencia y un desarrollo racional que se aplica ahí para lograr las combinaciones exactas y satisfacer las necesidades humanas. Y desde el punto de vista, mejor dicho, también económico, práctico, estadístico, etcétera, etcétera, está, creo yo, más que acreditado que los países que resultan más respetuosos institucionalmente hablando de los derechos de propiedad son aquellos países que mejor les va, en donde sus individuos pueden emprender más fácilmente, pueden tener más posibilidades de tener éxito en el mercado y no están peleando por su vida buscando pedazos de comida en mal estado en tachos de basura o haciendo largas colas, filas eternas de cuadras para ver si llegan a obtener una ración de arroz o un papel higiénico para poder ir al baño. Entonces creo yo que está más que claro que la propiedad privada y la civilización, como decía Ludwig von Mises, van de la mano. Y no solo eso, sino que la propiedad privada, el hecho de respetarse la propiedad privada y todo lo que ello conlleva, la propiedad privada para emprender, la propiedad privada para tener iniciativas intelectuales, etcétera, etcétera, todo lo que eso conlleva contribuye a una cultura de favorecimiento de la libertad.
por algo podemos obtener más fácilmente o directamente obtener números en Estados Unidos, en Suiza, en Israel, en Australia, en Nueva Zelanda, y nos cuesta más pensar en números fidedignos o en estadísticas, entre comillas, oficiales, que sean fidedignas, que sean idóneas, cuando pensamos en las sociedades que aborrecen la propiedad privada. No sociedades, por lo menos sus gobiernos, como por ejemplo Cuba, Venezuela o Corea del Norte. Entonces creo yo que tiene razón Mises, tiene razón Ayn Rand, y que el favorecimiento de la propiedad privada es un guiño hacia el progreso de la civilización. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Ezequiel, por la disertación y también por la conclusión que diste, la verdad, excelente. Así que a partir de ahora abrimos la oportunidad para que los que están presentes y te escucharon puedan hacerte preguntas, hacer los comentarios que deseen. Aquí en el chat Marcos ya hizo una pregunta y dice: ¿cómo juega en este indicador las regulaciones a la propiedad privada? Muchos de los que figuran entre los mejores son muy reguladores del uso de la propiedad. Sí, claramente no estamos hablando de países de capitalismo laissez-faire en el ideal del capitalismo completamente desregulado por el gobierno y autorregulado por el mercado, pero evidentemente esas regulaciones, digamos, no llegan a entorpecer la propiedad al punto de desincentivar completamente la energía creativa y las inversiones económicas para que se lleven adelante proyectos empresariales, emprendimientos y demás. Sí, es verdad, a ver, las regulaciones en los países tienden a ir en crecimiento y son pocos los ejemplos que podemos ver de leyes que se derogan, cuando siempre vemos al contrario. Nuevas leyes que se sancionan y que se van compilando y compilando y compilando y se hacen cada vez más difíciles de conocer. Ahora, habría que ver cuántas de esas leyes realmente se conocen y se aplican, ¿no? Si llega al punto ese de ser insostenible, pasa lo que describía Bastiat, ¿no? Nos encontramos en esta dicotomía entre cumplir las leyes y fundirnos, para parafrasearlo, porque no decía exactamente eso, o esquivar las leyes, transformarnos en un criminal, pero así poder llevar adelante nuestros proyectos. Entonces, me parece a mí que también podemos distinguir cómo se hace. Me voy a meter ahora en el derecho administrativo, lo que es regulación de lo que es también reglamentación. Porque lo que es regulación, que es un término más fuerte, es no solamente pasar una ley, una normativa, una ordenanza, lo que sea, para reglamentar un determinado aspecto del ejercicio de la propiedad, sino para orientar una conducta y querer que se haga de determinada manera, ¿no? Entonces podemos decir acá que, bueno, hay regulaciones cuando se nos está orientando, cuando se nos está prácticamente ordenando que tenemos que llevar adelante determinada conducta. En caso contrario, las reglamentaciones, no las regulaciones, vendrían a ser un paso menos, algo más breve, es establecer las reglas del juego y en base a eso, bueno, cada uno se desarrolla como mejor puede, como mejor le sale, y su éxito no va a depender de los favores políticos, sino de que encuentre clientes y satisfaga demandas y necesidades insatisfechas. Entonces, me parece a mí que también va un poco por ese lado, ¿no? La existencia de ciertas reglamentaciones que no terminan de ahorcar o asfixiar a los productores, como pasa en otros rincones del mundo, como se hace con las regulaciones. Después, por lo demás, para darte una respuesta más abarcadora de un caso concreto, habría que ir país por país viendo cómo influye cada una de las regulaciones. Pero por ponerte un ejemplo, en Argentina empezamos a debatir y a sancionar la ley SAS de las sociedades por acciones simplificadas, que era el tipo jurídico para que los emprendedores con escaso capital inicial
con escasas regulaciones y con un objeto social amplio para poder arrancar, pudieran empezar con sus proyectos y no los trabara la burocracia, como si querés hacer una SRL o una sociedad anónima. En Argentina lo discutimos, lo sancionamos allá por el 2016, 2017, y en Chile esas ideas similares ya estaban en el 2013, por darte una idea. Entonces era mucho más fácil emprender en Chile que en Argentina. Ese sería un ejemplo concreto dentro del ámbito empresarial. Después habría que ir caso por caso y en base a eso establecer algún parámetro general en la región. Gracias, Ezequiel. Sigo leyendo las preguntas en el chat. Me corrijo, el comentario anterior era de Alberto. Ahora sí va hoy con la pregunta de Marcos, que pregunta: ¿las ideas están subordinadas a los intereses? ¿Repercute eso en la forma de propiedad? Si las ideas están subordinadas A los intereses. Es una pregunta, Marco, de tinte marxista, ¿me decís? O sea, si las ideas en favor de la propiedad privada obedecen intereses de clase, o es otra la... No estoy seguro de estar entendiéndolo. Pero si esa es la intención, no comparto, digamos, el enfoque marxista que haya concretos intereses de clase, como si estuviésemos determinados a pensar lo que pensamos por nuestra pertenencia, ¿no? Esto los liberales lo desactivan muy rápido cuando ponen el ejemplo de que un proletario, ¿qué pasa con un proletario que se gana la lotería, ¿no? Empieza a pensar automáticamente como un burgués y ya se olvida de la lógica proletaria y demás. En ese caso no, yo creo que, a ver, las ideas pueden ser objetivamente descubiertas, objetivamente formuladas, y podemos tener un pobre que esté a favor del capitalismo, tanto como tenemos multimillonarios que están a favor del socialismo, generalmente el socialismo aplicado a los demás, no hacia ellos. También les recuerdo que aquellos que quieran habilitarse el micrófono para hacer su pregunta o comentario pueden hacerlo levantando la mano y se les da la palabra. Aquí tenemos otro comentario de Alicia que dice: casualmente la regulación económica juega o interviene en la determinación de los índices de propiedad. Sí, acá lo que mide el índice en base a eso son las correlaciones. Recordemos, lo que se mide concretamente es el aspecto jurídico, político, institucional, en base al reconocimiento de los derechos de propiedad, la posibilidad de acceder en el sistema crediticio a préstamos para llevar adelante un negocio, todo eso. Después sí, se establecen correlaciones con el nivel de ingresos, con la competitividad, con los acuerdos regionales de libre comercio que hay entre países o de términos de intercambio. Eso sí. Bien, y más abajo también hace otra pregunta. Si podrías indicar la fuente de IPRI y el documento que estabas mostrando, dice, porque soy venezolana y lo que menos tenemos es data oficial. Sí, es Property Rights Allegiance. Voy a escribir, voy a pasar el link en el chat directamente, si les parece. Si te parece, Cecilia. Lo paso por ahí por el chat. Nomás. Así lo pueden, así pueden acceder. No sé si irán a poder acceder porque hay que inscribirse y de ahí te lo mandan, es todo gratuito, pero si pueden acceder directamente ahí, si no, entran a la propertyrightsalliance.com, lo googlean y ahí está, o el Property Rights Index. Y ahí te aclara, digamos, cuáles son las organizaciones que participan en la recopilación de datos a lo largo de los distintos países. Está cada institución identificada con su nombre, su logo, etc. Son muchísimas. Habría que ver concretamente quién se ocupó de la parte de Venezuela. Se dice, bueno, claro, puede ser, claro, sí. Ahora, Jonathan pregunta si podés repetir lo de la SAS que mencionaste.
Sí, es un modelo jurídico, un tipo societario de sociedades por acciones simplificadas que la llevó adelante muy fuertemente en el Congreso el senador Roberto Basualdo, que es un empresario aquí sanjuanino, devenido en político, para facilitar que los emprendedores, por así decirlo, no grandes capitalistas o empresarios, tuvieran un tipo jurídico más sencillo para empezar con su negocio, con un capital inicial muy bajo, con un objeto social amplio, sin tantas complicaciones para tener un directorio, socios, etc. Eso es la SAS, Sociedades por Acciones Simplificadas, como lo indica el título. Digo, esas cosas, digamos, que acá las empezamos a discutir y a aprobar por allá por el 2016, en otros países que están mucho mejor ubicados que nosotros, esas iniciativas ya existían desde años atrás, mucho mejor ubicados que nosotros en el índice de derechos de propiedad, digo. Entonces, bueno, poníamos esto en el contexto de la correlación que hay entre la libertad o la facilidad empresarial y financiera con lo que puede ser tu ubicación en el ranking de los derechos de propiedad. En ese contexto es que cité este ejemplo. Gracias, Ezequiel. No sé si alguien más desea hacer una pregunta, un comentario, ya sea por el micrófono o por el chat. Si no, bueno, podemos ir cerrando ya cerca de las 20. Te agradezco, Ezequiel, porque la verdad que la exposición fue muy buena, excelente, así que te felicito totalmente por la investigación, el desarrollo, el tiempo que le dedicaste. Y también agradecer a todos los que nos están escuchando hoy en este evento de índices, que la verdad que me pareció el tema que trataste bastante importante y desde los puntos de vista, las conclusiones que diste, lo hiciste muy interesante. Así que gracias a vos y a todos los que están aquí presentes y los invito a que sigan uniéndose tanto a los próximos eventos de índice que estaremos avisando a través de las redes sociales del Club de la Libertad, cuándo será el próximo, de qué se tratará, quiénes estarán, así como también los demás eventos que realizamos desde el club. Muchas gracias y espero poder seguir viéndolos. Bueno, gracias Cecilia y a todo el Club de la Libertad nuevamente por la invitación. Me alegro que haya sido de utilidad la exposición. Muchas gracias a todos también los que participaron tanto en el Zoom como con preguntas también. Gracias.